Bueno, estamos con Beatriz Ávila. Muchas gracias, senadora, por estar con nosotros. A vos, Pedro, gracias por la invitación. Bueno, hablemos sobre esta propuesta, el boleto federal, el concepto, la idea, el desarrollo. Bueno, este es un proyecto que lo trabajamos conjuntamente con la senadora Alejandra Vigo de Córdoba, Alfredo Cornejo de Mendoza y yo, sobre un tema candente y que impacta de manera directa en el ciudadano. Nace nada más y nada menos que el transporte público de pasajeros, ¿no? Vos sabés, lo han cubierto, lo que ha sido el año pasado los paros, lo que ha sido esto, las malas frecuencias, las malas unidades, el precio del boleto, las quejas no solamente de los gobernadores, intendentes, empresarios, Ocurre en varias trabajadores. provincias. Ocurre en la mayoría del interior. Ocurre esto, salvo el AMBA, que tiene algo diferencial y que nosotros ahí hemos tomado, ¿no? Que no era un país federal y mucho menos equitativo. Había una gran injusticia que viene arrastrado desde hace 20 años. Cuando nosotros empezamos el trabajo, comenzamos a estudiar dónde arranca esto. Esta desvirtuación, por decirlo de alguna manera, arranca en el 2001. ¿Te acordás? Con la debacle. Y entonces los gobiernos sucesivos empiezan a dar parches sobre parches, subsidios que, bueno, diferenciaban el AMBA del resto del país. Hoy te digo que de 10 puntos que la Nación emite subsidio, la mayoría se queda en el AMBA, casi un 80%, y el resto, el 2%, para todo el interior. Entonces teníamos que hacer un proyecto que sea federal, por eso le hemos puesto el nombre de boleto federal, con parámetros objetivos y concretos que hoy no lo hay, porque los gobiernos lo que han hecho en los últimos años son parches sobre parches. Bueno, llegó aquel, entonces le doy ventajas o le doy mejores subsidios a esta provincia. Llega el otro y le doy a otra sin parámetros reales. Nosotros hemos puesto 3 parámetros concretos para medir. Uno que tiene que ver con las unidades de colectivos que tenga cada empresa. 2, la cantidad de empleados que tenga esa empresa. Y 3, el kilometraje de las unidades. Entonces, son 3 medidas. Esta ley es para todas las provincias donde se incluye Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y todo el país en un solo programa federal con estos parámetros. Y bueno, ¿cómo se va a solventar esto? Con los actuales fondos de compensación que tiene, pero con esta distribución equitativa, ¿no? El concepto es entonces que el boleto tenga el mismo precio en todo el interior del país. Sea más o menos equitativo. Hay algunas... puede haber algún tipo de diferencias, pero no la diferencia que hay hoy, ¿no? Cava tiene 18 pesos el boleto, con lo cual significa que en el interior nosotros cobramos 350% más que en el interior. En el interior vas desde 45 hasta 80 pesos frente a 18 pesos. Y te doy un dato, Ciudad de Buenos Aires desde el 2019 que no aumenta el precio del boleto. Claro, por la cantidad de subsidios que le llega de Nación, ellos no necesitan. Nosotros permanentemente, ahora hay un nuevo pedido de aumento de boleto porque los empresarios dicen que no pueden hacer frente a lo que es el pago del salario, no pueden hacer frente a la frecuencia. Hemos puesto en este proyecto que ninguna provincia puede tener más del 30% del total del subsidio de transporte. Hemos agregado otro tema también fundamental, que es el precio del gasoil. Vos sabés que hay también hay una inequidad, ¿no? El precio del gasoil es diferente en AMBA que en el resto del país. Entonces hemos puesto también que haya un precio de gasoil diferencial hacia el interior del país. Y también hemos agregado que la SUBE está incorporada en todas las provincias. SUBE, que es la tarjeta que se usa en distintas provincias, tienen muchos beneficios sociales para el jubilado, para el trabajador, para el estudiante, que Tucumán y otras 7 provincias lo están perdiendo. Entonces pedimos en esta ley que también comience a aplicarse el SUBE, porque además el SUBE lo que nos hace es también de llevar una auditoría y un control de las empresas, horarios picos, si van con las frecuencias, qué cantidad de pasajeros sube en cada unidad, cosa que desde el Estado Nacional se pueda ir también avanzando en esta temática. Ahora, qué interesante, porque es un proyecto que pareciera ser un proyecto que tiene que ver con el boleto, pero en realidad se mete en el corazón mismo de esta tendencia al pensamiento centralista y un grito desesperado por una que sea un país más federal.
Totalmente, es absolutamente federal. Se pone en aprieto al Congreso porque tiene que apoyarlo y además es un enfrentamiento a este concepto predominante en Buenos Aires, ¿no? Bueno, es un proyecto transversal que va a todas las provincias. Nosotros hemos escuchado en los últimos tiempos a muchos gobernadores, el de Córdoba, el de Jujuy, bueno, acá en la provincia de Tucumán, hablar de este tema, pero en realidad hay que ponerse a trabajar, a sentarse y empezar a estudiar de qué manera eso que decimos se plasme en la realidad y que el ciudadano que nos está viendo y que a veces espera 1 hora y media para ir a su trabajo o al colegio, ¿no? O las unidades en mal estado, unidades que no cuidan el medio ambiente, unidades que no tienen en cuenta a las personas discapacitadas o a los adultos mayores. Lo que va a venir a hacer esto es a poner equilibrio y justicia a un tema que impacta sobre todo en el interior, ¿no? En esto que vos decías, sí, hablamos de federalismo en la Constitución, pero en los hechos, como en el caso del subsidio de transporte, es una palabra vacía, que no se da y que en los últimos años lo único que se ha hecho es parches tras parches. Viene un gobierno, le da a una provincia, viene el otro gobierno, le da a la otra provincia. Nosotros creemos que con esta ley, que es ampliamente superadora, esperamos que bueno, los gobernadores, los intendentes, empresarios y trabajadores que han pedido esto, sea una realidad, porque estamos hablando de muchísimo dinero, Pedro. La Nación sí, muchísimos habitantes también, ¿no? Y muchísimos que van a ver habitantes. Beneficiándose. Y además, ahora establecen parámetros. ¿Establecen ustedes aquí parámetros que se pueden utilizar también para la obra pública y para la vivienda? Absolutamente, con estos parámetros. Y además, vos ves lo que mueve el servicio público de pasajeros de manera directa y lo que mueve de manera indirecta. Te doy un ejemplo, bueno, el arreglo de las ruedas, lo que es los trabajadores, el arreglo de las unidades, mueve por atrás toda una economía, mecánicos que genera puestos de trabajo. Claro. Entonces, lo que nosotros queremos es, de una vez por todas, y ojo, que no le estoy echando la culpa al jefe de la ciudad o al gobernador de Buenos Aires. Esto es una decisión que ha tomado el gobierno nacional, para nosotros equivocadas e injusta en los últimos años, y que es hora, desde que el Congreso, donde tenemos que dar la respuesta, comencemos a debatir esta temática. El traslado para el ser humano moderno tiene que ver con su calidad de vida, porque todos nos tenemos que trasladar. Sí. Todos tenemos que recorrer distancias. No hacerlo en el vehículo y hacerlo en transporte público significa que estamos colaborando con el medio ambiente, pero además tenemos una posibilidad de socialización que es muy importante. Totalmente. Y además, vos fíjate que en Ciudad de Buenos Aires hay distintas, ellos no es como nosotros que solamente tenemos el colectivo, ellos tienen subtes, tienen trenes, tienen metrobús y tienen el colectivo. Entonces todos los subsidios van para ahí. Nosotros solamente tenemos colectivos para líneas urbanas y suburbanas. Nosotros lo queremos sobre todo poner en discusión en la agenda del Congreso de la Nación temas que tienen que ver con la ciudadanía y no solamente temas como es judicial, que le interesa solamente a un sector del oficialismo, que es el kirchnerismo, que han sido los últimos debates que estamos teniendo en el Senado, pero que no hablamos de cosas concretas, reales y palpables que pueden llegar a solucionarle un serio problema a los pasajeros, al chofer de colectivo, al empresario, bueno, sí. y sobre todo a la ciudad, que es la primera, como diríamos en salud, es como el dispensario, ¿no? La primera línea es el municipio, después la provincia y por último la nación. Hemos agregado también otro tema muy importante, que hay una gran asimetría, como es el precio del gasoil. Vos sabés que en Ciudad de Buenos Aires tiene un precio y a medida que te alejás, el precio del gasoil va subiendo. Entonces también necesitamos en esto una distribución federal equitativa y justa, sobre todo. Sí, evidentemente que detrás de esto hay una lógica, que es ver a la provincia de Buenos Aires como padrón electoral. Tiene el 40% del padrón electoral. Bueno, en esto te decía que muchas de las medidas que se han tomado han sido con esa visión. Claro, no podemos estar en campaña permanentemente. Totalmente. Llega un momento que es hora de las instituciones y es hora de los conceptos de equidad, de justicia.
que se deben manejar. Totalmente. Y la idea es, nosotros vamos a presentar mañana en el Senado de la Nación, los 3 senadores, en una conferencia de prensa, en qué consiste, vamos a ir por las distintas provincias, vamos a dialogar con todos los actores, no solamente con el Gobierno Nacional, porque la autoridad de aplicación tiene que ser el Ministerio de Transporte, sino también vamos a hablar con los representantes de provincias, con los empresarios, con los trabajadores. Para que se tome una dimensión de lo que se está discutiendo. Y obviamente esperamos que el resto de los senadores también nos acompañen, porque en las provincias del interior es donde mayor impacto tiene este tema del subsidio del transporte colectivo. No, me parece interesante. A ver, pusieron al Congreso frente a una responsabilidad muy grave. A ver, ¿qué hacen con el federalismo? ¿Están dispuestos a que sea el país federal? Van a tener que votar la ley. Así es. Sí, si quieren agregar, sacar... se puede modificar, pero que no se puede hacer ignorarla. Es perfectible, pero la esencia es que tiene que haber un solo programa federal de distribución de subsidios al transporte público de pasajeros, cosas que hoy no hay y que obviamente tendremos que derogar todas las leyes que se hicieron y todas las resoluciones que han ido tergiversando y que lleguemos a la situación que hoy estamos. Sumado a esto, Pedro, que durante la pandemia las empresas de colectivo tuvieron una reducción del 30% de usuarios, que tuvo gran impacto y que llevaron a la provincia de Tucumán, yo no recuerdo si han sido 8 o 10 paros, ¿no?, durante mucho tiempo, donde bueno, la municipalidad tuvo que salir a poner un servicio diferencial para compensar lo que estaba haciendo y que hoy, bueno, vuelven a amenazar nuevamente con medidas de fuerza porque dicen que lo que recibe no les alcanza y lo que la nación da es muchísimo dinero. Para ir al tema provincial, de pronto Germán Alfaro se subió al escenario y se peleó con Sánchez, o por lo menos cuestionó a Sánchez y después a Jaldo. O sea, hizo una apuesta muy grande con 2 mensajes, hacia adentro de Juntos por el Cambio y a la sociedad. Yo soy el contrincante de Jaldo. Bueno, esa es tu lectura y te la respeto. Lo que yo siempre digo que Germán es un político de raza que dice las cosas de frente, ¿no? Es muy pasional y lo que ha dicho es lo que él siente, ¿no? Lo que ha pasado. Juntos por el Cambio hoy está teniendo algunas dificultades a nivel nacional y que se replica a nivel provincial. Creo que hay un lado positivo, que es hay una horizontalidad y hay debate, y hay una parte negativa que hay que administrar muchos egos, muchos candidatos, muchos caciques, ¿no? Y no hay un liderazgo firme y tajante dentro de Juntos, tanto a nivel nacional, ¿no?, como a nivel provincial. Por eso Milei salió a ocupar un espacio que Juntos por el Cambio le dejó libre. Bueno, yo creo que Milei es una persona que hoy está en debate y que de alguna manera no estoy de acuerdo que se lo haya puesto en el último comunicado de prensa que ha hecho la Mesa Nacional. Es una persona que creo que ha sido producto de la bronca de la sociedad hacia la política, es el rechazo, es la persona que viene, pero que de alguna manera, bueno, medidas que han tomado para mí son totalmente inaplicables, pero que de alguna manera lo que ha despertado Milei es el tema de poder acercar a aquellos que ven que la política durante mucho tiempo ha dicho, bueno, te voy a resolver los problemas y al final no los ha resuelto. La política ha mentido en algunos casos y hay que hacer una autocrítica de esto, donde nosotros tenemos que tener la responsabilidad de decirle la verdad. Juntos por el Cambio yo creo que va a ser gobierno en el 23, ¿no? Producto del mal gobierno de Alberto Fernández, un gobierno totalmente quebrado, un presidente devaluado, una figura presidencial, ¿no?, en una Argentina con una figura presidencial fuerte, devaluado por el propio kirchnerismo, ¿no?, por la cámpora y por la vicepresidenta, que permanentemente lo están cuestionando y criticando a un Fernández totalmente debilitado. Entonces nosotros desde Juntos tenemos la responsabilidad, no de gobernar
gobernar, porque nos han elegido para hacer oposición, pero sí que termine su mandato, ¿no? Esto es de respaldar a las instituciones. Alberto Fernández tiene que terminar el mandato y en el 23 yo estoy seguro que Juntos por el Cambio va a hacer gobierno y tiene el enorme desafío de aprender de los errores que hemos cometido en el primer gobierno, ¿no? Y hacer una buena gestión. Para eso nosotros ya estamos trabajando en planes de gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, porque hoy creo que no es el momento de hablar de candidaturas ni de la persona, sí que hay que hablar de planes, de propuestas y de ideas. Ese creo que es el gran desafío que tiene Juntos por el Cambio y que hemos demostrado nuestra responsabilidad como oposición al votar el acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el Gobierno Nacional, que el kirchnerismo, la cámpora, no votó, que no estaba de acuerdo, y a pesar de eso, gracias al respaldo que hemos dado desde la oposición, ha salido y hemos evitado el default. ¿Qué es el default para la gente común? Hubiésemos tenido una corrida bancaria, cambiaria, un dólar, no sé si a 350 o a 400, una hiperinflación, que los argentinos ya lo hemos vivido en años anteriores y que nosotros no podemos corregir. Y eso pasa a nivel provincial también, pero esto es parte del diálogo, ¿no? Germán, bueno, ayer tuvo una conversación con el intendente de Yerbabuena, con Mariano Campero, muy interesante, que también es necesario los diálogos que tienen que ver con la gestión. Bueno, Yerbabuena con San Miguel estamos pegados y tenemos mucho en común. Fue una reunión muy interesante que tuvo ayer el intendente Germán Alfaro con temas que tienen que ver como por ejemplo la rotonda de la Belgrano y la Perón, que es algo que impacta mucho en el automovilista, entre otros temas que tienen que ver con medio ambiente. Bueno, ha sido una charla muy fructífera en Bien, ese o sea tema. que la unidad en Juntos por el Cambio está asegurada. Bueno, tenemos que ir hacia eso. Yo Claro. creo que la ciudadanía no nos va a perdonar, ¿no? Claro. Si no estamos a la altura de la circunstancia. Bien. Máximo teniendo en cuenta los resultados que hemos tenido el 14 de noviembre. Bueno, Betty, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos, Pedro. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.